Buen día, chicos, me da gusto saludarlos. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de contabilidad. En este caso vamos a explicar un poco del procedimiento de lo que se hace ya en una compra en los registros contables y también de una venta, que es parte del material que se tiene que seguir viendo, análisis de compra y venta, para complementar el estudio junto con lo del IVA, que ya lo están realizando. Así que en esta parte es importante aquí ver la famosa cuenta T que se utiliza a la hora de la práctica, sobre todo cuando estás aprendiendo contabilidad. ¿Por qué se llama cuenta T? Pues porque tiene la imagen, la forma de una T, de una letra T. ¿De acuerdo? Entonces, está de este lado de aquí lo que se llama el cargo. Y aquí te puse se carga. De este lado se carga la cuenta, de este lado se abona. Tiene dos partes la cuenta, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo es donde se cargan las cuentas, el lado derecho es donde se abona. ¿Qué es lo que se carga y qué es lo que se abona? Bueno, las cantidades de dinero que correspondan. Aquí, en estos lados, se pone dinero. Entonces, de aquí, del lado izquierdo, se carga. También se le llama que son cuentas deudoras las que se cargan. Entonces, aquí dice deudor. Y hay quienes, para entenderlo un poquito mejor, necesitan que se les comente que del lado izquierdo es donde entran las cosas y del lado derecho es donde salen. Entonces, el cargo y el abono. ¿De qué forma podemos entender qué cuentas se cargan y qué cuentas abonan? Si se acuerdan, ya les mandé por ahí la información de los videos y ustedes incluso copiaron su libreta, la parte donde viene la relación de las cuentas de activo y de pasivo. Todas las cuentas de activo se cargan. Caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, se cargan. Son cuentas deudoras y se ponen de este lado. Las cuentas que se abonan son las cuentas de pasivo, proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar. Las mismas cuentas que ustedes ya revisaron son las que se abonan y que son de naturaleza acreedora. Y va de este lado. ¿De acuerdo? Así que, ¿de qué se cargan y qué se abonan? Bueno, las cuentas de activo se cargan, las cuentas de pasivo se abonan. Ahí no hay mucha vuelta de hoja. Lo único que es importante es que debemos de conocer cuáles son cuentas de activo y cuáles son cuentas de pasivo para saber si es un cargo o es un abono. En el caso de ustedes, que no precisamente contabilidad es su carrera, su materia más primordial, vaya, para su actividad, no se lo aprendan de memoria, pero ténganlo a la mano para el ejercicio que vamos a realizar, sus apuntes de las cuentas de activo y de pasivo, para que ustedes sepan de qué lado va a ir ese importe. Entonces, una vez que pasamos ya esto de la cuenta T, vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos aquí, si se fijan, apunté muchas cuentas T por si son necesarias. Y aquí está un pequeño ejercicio práctico de contabilidad. Dice ejercicio práctico de contabilidad, 4 de abril del 2020. Y normalmente aquí tenemos un asiento de apertura, con las siguientes cantidades. Normalmente el asiento de apertura se refiere al inicio del mes o el inicio del año. Normalmente cierras un ejercicio ya sea mensual o anual. Y pues normalmente en el banco es posible que te quede dinero, que te quede mercancía, pues no vas a acabar todo, que tengas documentos por cobrar, que en este caso pudiéramos pensar en pagarés, que los clientes estén debiendo dinero, que tú estés debiendo a los proveedores por mercancía, que hayas firmado también un pagaré, pues tal vez incluso por mercancía también, de que les estás debiendo, de que tengas acreedores diversos, que son las personas a las que les debes porque tal vez te prestaron dinero. Entonces, el paso número 1, aquí estas cantidades yo se las doy a ustedes. El paso número 1 es determinar cuál es el capital contable. Si recuerdan, capital contable es la diferencia entre el activo menos el pasivo y te da el capital contable o patrimonio, que es realmente lo que cuentas, con lo que cuenta la empresa. En las diapositivas que tenían, ahí daba el ejemplo de que una persona tenía terrenos, edificios por 5 millones y tenía deudas y obligaciones por 2 millones y la diferencia era 5 menos 2, 3 millones de capital contable. Entonces aquí lo primero que hay que hacer en el asiento de apertura, que es el primordial, es que tenemos que abrir las cuentas en las cuentas T. Entonces, ¿a qué se refieren con abrir las cuentas? Simplemente a pasar las cantidades de aquí donde estamos a las cuentas T.
¿De acuerdo? Entonces la primera dice bancos. Pues lo único que tenemos que hacer aquí es escribir bancos y son 250,000. Entonces hay que recordar, esta es una cuenta de activo o de pasivo. Si ustedes revisan sus hojitas, se van a dar cuenta que la cuenta de bancos es una cuenta de activo circulante. Por tal motivo, las cuentas de activo, pasivo, las cuentas de activo se cargan. ¿De acuerdo? Entonces, como es una cuenta de activo, la vamos a cargar. Cargar significa que vamos a poner aquí los 250,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejercicio, en el número 1, 250,000 pesos cargados en bancos. La número 2 dice mercancías. Mercancías por 10,000 pesos. Mercancías también es cuenta de activo. Significa que se carga del lado izquierdo. Se carga del lado izquierdo, como tenemos aquí. El activo se carga. ¿Sale? Entonces mercancía es una cuenta de activo y la cargamos. Después tenemos la cuenta de documentos por cobrar. Documentos por cobrar. Los documentos por cobrar, como ya lo vieron, puede ser un pagaré. Tal vez si yo a ti te presto, te vendo mercancía, tal vez. Y tú no tienes para pagarme, te digo, bueno, a ver, mira, fírmame este pagaré. Y ahí le ponemos la cantidad que nos esté debiendo, una fecha de pago. Entonces, ese es un documento por cobrar, porque yo tengo el documento, el pagaré, perdón, y es un documento que yo voy a cobrar posteriormente. Entonces, un documento por cobrar también es una cuenta de activo que se carga. Entonces, serían 5,000 pesos. Posteriormente está la cuenta de clientes. La cuenta de clientes, igualmente ustedes pueden checar los apuntes, es una cuenta de activo. Hay que cargar los 7,500. Los proveedores son las personas que nos venden mercancía. Entonces los proveedores ya no es cuenta de activo, es una cuenta de pasivo. Significa que se pone del lado derecho, tal cual como el ejemplo. Los pasivos se abonan. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay mucha ciencia. Ustedes ven en sus hojas cuentas de activo, cuentas de pasivo, y las que son de activo las vas a poner del lado izquierdo, y las que son pasivo las pones del lado derecho. No hay más. Documentos por pagar. Documentos por pagar puede ser igualmente un pagaré, como el anterior, pero obviamente es distinto. Documentos por cobrar es un documento que me debían a mí el dinero. Un documento por pagar es uno que yo debo. Tal vez yo firmé la nota de que les estoy debiendo, el pagaré como tal, y entonces es una deuda. Y es una deuda y una obligación para mí como empresa. Entonces se abona por 15,000. Y la última cantidad que tenemos aquí es acreedores diversos. Los acreedores, ustedes pueden checar en el material, son a las personas que nosotros les debemos, pero por un concepto diferente a mercancía. ¿Qué significa? Proveedores les debemos por mercancía. Los proveedores nos venden mercancía a lo que yo me dedico. Si yo vendo computadoras, mi proveedor es el que me vende los monitores, el CPU, el teclado, el mouse, todo eso, ¿no? Pero un acreedor puede ser cualquier otra persona a la cual yo le debo. Imagínense que yo tal vez no completo para pagar la nómina de la empresa y le digo a mi primo, oye, préstame 20,000 pesos para pagar la nómina de la empresa. Él me presta y yo obviamente pago a los empleados, pero mi primo se convierte en un acreedor para mí porque yo le debo dinero, pero no por mercancía, sino por otro concepto. Entonces, en este caso, los acreedores diversos también son cuenta de pasivo y sería por 3,500. Entonces, en este caso, ya tenemos aquí lo que viene siendo el abrir las cuentas del asiento de apertura de activo y de pasivo, y ya están todas las cantidades apuntadas, ¿no? Entonces, el siguiente paso dice aquí, determinar el capital contable. Ok, para determinar el capital tenemos que abrir la cuenta de capital. Esta cuenta de capital, recordemos
que el capital contable es la diferencia entre el activo menos el pasivo, te da el capital contable. Y es una cuenta que se abona, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tendríamos que nosotros sumar, aquí, a ver, total de activo, total de activo, total de pasivo, y aquí capital, voy a sumar aquí. Total de activos serían 250, más mercancías 10,000, más documentos por cobrar 5,000, más clientes 7,500, y en todas mis cuentas de activo te dan un total de activo de 272,500, ¿de acuerdo? Ahora mi pasivo. Mi primer cuenta de pasivo sería proveedores, 100,000, más documentos por pagar 15,000, que está abonado, más acreedores diversos, que también es pasivo y está abonado, 118,500. Entonces, mi activo son 272,500, mi pasivo 118,500. Así que ahora para determinar mi capital es activo menos pasivo. Entonces sería 272 menos 118. Me da un capital contable de 154,000. Estos 154,000 van aquí, abonados. 154,000. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya realicé mi asiento de apertura y ya determiné mi capital contable. Ya la primera parte está realizada. Ahora dice que hay que realizar los asientos contables, que son estos que están aquí abajo. Entonces, en esta parte de aquí, tenemos que empezar a realizar cada uno de los ejercicios, como a continuación les explico. El asiento número 1 dice, compramos mercancías por 15,000, pagamos con cheque. Significa que las mercancías que estamos comprando, hagan de cuenta que compraron la mercancía y lo que hace es que entra a tu almacén, ¿no? Y en la vida real así lo puedes ver, te llegan muchas computadoras, bueno, entran a tu bodega y ahí las guardas. En este caso, utilizaremos la cuenta de mercancías, que es la que está aquí. Y cuando dice que compramos mercancías, significa que vamos a cargar la cuenta de mercancías. Aquí le voy a poner con paréntesis 1. Para que acá en arriba 1, para que ustedes vean que es abajo 1, compra de mercancías por 15,000, pagamos con cheque. Significa que entra a la cuenta de mercancías 15,000 pesos, se carga y a todo cargo tiene que corresponder un abono por la misma cantidad. Significa que si hicimos un cargo de 15,000, tenemos que hacer un abono de 15,000. Aquí se compramos mercancías por 15,000, pagamos con cheque. Entró mercancía por 15,000, aparte mercancía es una cuenta de activo, se carga en 15,000. Pagamos con cheque. ¿Los cheques de dónde salen? Pues de nuestra cuenta bancaria, que significa que hacemos un abono por 15,000 en la cuenta de bancos, que es la que está aquí, 15,000. Entonces ya tenemos un abono de 15,000 y un cargo de 15,000. Quedó la balanza equilibrada, ¿de acuerdo? Entonces el asiento número 1 termina así. Compra de mercancías, se cargan mercancías porque entra y pagamos con cheque 15,000. Se abona 15,000 en bancos porque salió el dinero, ¿de acuerdo? La número 2 dice, compramos mercancías por 20,000 a crédito. Nuevamente, el asiento número 2, compramos mercancías, significa que entra mercancía con valor de 20,000 pesos. Y dice, en esta ocasión, si se fijan en el anterior, decía que pagamos con cheque. Ahora no pagamos, ahora fue a crédito. ¿Quién nos da crédito? Los proveedores, las personas que nos venden la mercancía. Entonces, en este caso, el asiento número 2 se va a la cuenta de proveedores abonada. ¿Por qué abonada? Bueno, porque ya cargamos en mercancías. Si ya cargaste en una cuenta, tienes que abonar en otra. Y aparte de eso, la cuenta de proveedores es una cuenta de pasivo que para aumentarse se tiene que abonar. ¿A qué se refiere que se aumente? Tú cada vez que en esta cuenta de proveedores, que es de pasivo, la abonas, o sea, la pones de este lado derecho,
significa que tú le debes más a la persona que es tu proveedor. Al principio le debías 100,000 de mercancía y ahora le debes otros 20. Entonces ya, ¿cuánto le debes hoy día? 120,000 pesos. De este lado de aquí se sigue aumentando la cuenta y aumentando y aumentando. ¿De acuerdo? Entonces el número 2, se compró mercancía, se cargó mercancía y se abonó a proveedores porque fue a crédito. La número 3 dice, vendemos mercancías por 35,000. La mitad nos pagan de contado, la diferencia a crédito. Ok. Vendemos mercancías. Cuando compramos, entra. Y ahora vendemos, tiene que salir, se tiene que abonar. Entonces vendemos mercancías por 35,000 del asiento número 3. Ahí están 35,000, ya lo abonamos. Entonces, ¿ahora dónde hacemos el cargo? Bueno, dice que la mitad fue de contado. La mitad nos pagan de contado. Le voy a poner aquí con cheque para que sepamos a dónde va. Con cheque. Significa que el dinero va al banco. Si nos dan un cheque, yo voy y lo deposito a mi cuenta bancaria, entonces entra ese dinero a mi cuenta bancaria. Así que en el número 3 tendría que ser 17,500. ¿De acuerdo? Que es la mitad, porque dice que la mitad nos pagaron con cheque. Ahí está la mitad, 17,500. Entonces ahí termina el asiento. No, pues revisen bien. Y tenemos que cargar y abonar por la misma cantidad. Y el abono está por 35, pero el cargo por 17,500. Nos hace falta otros 17,500. Pero en este caso hay que revisar. Dice la diferencia a crédito. ¿Cuánto es la diferencia? El otro 50%. Entonces, nosotros cuando vendemos mercancía, ¿a quién le damos crédito? A los clientes. Entonces hay una cuenta que se llama clientes, que está aquí. Y le tenemos que cargar los 17,500. Entonces ahora sí está parejo. 17,500 cargados aquí, 17,500 aquí. En bancos y en clientes son 35,000 y abonados 35,000. Ya quedó parejo el cargo y el abono. Entonces aquí termina el número 3. El número 4 dice, le presto 1,500 a mi trabajador Jorge con cheque. Mi trabajador ocupaba para gastos de la colegiatura, los útiles de sus hijos, etc. Y nos piden 1,500 prestados. Entonces, ese dinero, primero ya vimos que va a salir del banco. Significa que abonamos la cuenta de bancos porque va a salir por la cantidad de 1,500 del asiento número 4. ¿De acuerdo? Ya lo abonamos. Pero entonces, ¿ahora dónde lo vamos a cargar? Bueno, a la cuenta de Jorge. Pero Jorge no es una cuenta contable. Tendríamos que abrir una cuenta que se llama deudores diversos, que es lo contrario de acreedores diversos. Deudores diversos. Ustedes ahí lo pueden tener lo tienen en su material, incluso en el cuestionario que les dejé el día de ayer. Esta cuenta de deudores diversos es las personas que me deben a mí, pero no por mercancía. A Jorge no le vendí una computadora, claramente dice que le presté dinero. Entonces no es un cliente, es una persona a la que yo le presté dinero, por lo tanto es un deudor diverso para mí. Porque estos 1,500 él me los está debiendo y tarde o temprano me los va a tener que pagar. Entonces la número 4, salió el dinero del banco 1,500 y entró a la cuenta de deudores diversos de Jorge. ¿De acuerdo? El número 5, nuevamente vendemos mercancías por 10,000, nos pagan con cheque. Bueno, recuérdense que cuando comprábamos era un cargo, cuando vendemos es un abono. Entonces sería un abono de 10,000 del asiento número 5. Y nos pagan con cheque. Cuando nos pagan un cheque, agarramos el cheque y vamos y lo depositamos al banco. Entonces, el número 5 sería un depósito por 10,000. Entonces aquí tenemos el cargo por 10,000 en bancos y el abono de 10,000 en mercancías. Así concluimos el asiento número 5. El número 6 dice, nos prestan 18,000 pesos con cheque. Como en el ejemplo que les comenté hace un momento
Antes de empezar los asientos, les decía que los acreedores son las personas a las que nosotros les debemos, pero no por mercancía, sino por otra razón. En este caso, dicen, nos prestan 18,000 con cheque. Voy a agregar lo que les había comentado para pagar la nómina. Tal vez me fue muy mal con esto del coronavirus y no tengo dinero para pagar a los trabajadores y pedí 18,000 prestados a un amigo para completar el pago. Entonces, esos 18,000, ese amigo al que me prestó este dinero, es para mí un acreedor diverso, porque es alguien al que yo le debo, pero no le debo por mercancía, perdón, sino por otros conceptos. Así que el número 6 sería un abono a acreedores por 18,000, que es una cuenta de pasivo, y dice que fue con cheque, entonces el cheque nuevamente lo tomo y voy y lo deposito a mi cuenta de bancos. 18,000. El número 6 cargado en bancos, entonces quedó un abono por 18 y un cargo por 18 en bancos y un abono por 18 en acreedores diversos. Entonces quedamos nuevamente igual. Con ese, siempre tiene que haber un cargo y un abono por la misma cantidad. No puede solamente cargar y no abonar en ninguna parte, ni viceversa. Tiene que haber cargo y abono y siempre por la misma cantidad. Posterior, el número 7 dice, compramos mercancía por 10,000, firmamos un pagaré. Nuevamente, la compra de mercancías tiene que cargarse la cuenta de mercancías por 10,000. 10,000 y ya hicimos un cargo. Entonces, ¿a dónde abonamos? Regresamos nuevamente aquí que dice que no pagamos esa mercancía, sino firmamos un pagaré. Significa que es un documento por pagar, porque nosotros tenemos la mercancía, la estamos debiendo, entonces significa que tenemos que hacer un documento por pagar. Serían 10,000 pesos del asiento número 7. Entonces aquí estaría el abono por 10,000 y el cargo por 10,000 en mercancías. Hasta aquí terminaríamos nuestro ejercicio contable. Lo último que tenemos que hacer en este caso sería determinar lo que se llaman saldos contables de las cuentas. Vamos a imaginar que aquí ya estas fueron las operaciones de tu empresa de un mes. Hiciste 1, 2, 3 compras de mercancía, hiciste 2 ventas de mercancía y prestaste dinero y te prestaron. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer es sacar saldos, significa sacar las sumas de cada cuenta. Porque al final de mes yo te puedo decir, oye, dime cuánto dinero tenemos en bancos. Pero si tú tienes esto así, sin determinar un resultado, pues realmente no vas a poder responder cuánto es el dinero que tienes en tu cuenta bancaria. Así que aquí lo que habría que hacer sería hacer las sumas. Un minuto más, ok. Que sería más, bueno. Aquí serían las sumas. Aquí sería esto menos esto. 279,000 sería lo que me queda en mi cuenta bancaria. Todos los depósitos y todo lo que yo tenía en dinero fueron 295. Salieron 16,500. Y la diferencia de 295 menos 16,500 serían 279,500. 279,000 sería la cantidad que me queda en mi cargo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo en nuestra cuenta de mercancías. Vamos a sumar esto de aquí. Serían 55,000. 45,000. Y hay que sacar ahora la diferencia. 55 menos 45 y quedan 10,000. Obviamente el dinero queda del lado donde había más. En este caso el banco queda con más dinero en el cargo que en el abono. La mercancías igualmente. Esta cuenta de aquí de clientes no tiene abonos, entonces solamente lo del cargo, 25,000. Proveedores no tiene cargo, solamente el abono, 120,000. Documentos por pagar, 25,000. Acreedores diversos, 21,500. Entonces ahora sí pudiera yo contestar rápidamente la pregunta. Si tú me dices, ¿cuánto dinero tengo en bancos? 279,500. No, perdón, 279 cerrados. ¿Cuánto valor tienen mis mercancías actuales en el almacén? 10,000 pesos.
¿Cuánto tengo de documentos por cobrar? Significa de los pagarés que no me han pagado. ¿Cuánto me deben? 5,000 pesos. De mis clientes, ¿cuánto dinero me están debiendo los clientes de ventas a crédito? 25,000. ¿Cuánto le debo yo a mi proveedor por haberme vendido mercancía y que no le he pagado? 120,000. ¿Cuánto debo yo de pagarés que he firmado? 25,000. ¿Cuánto le debo yo a mis acreedores, a personas que me han prestado dinero? 21,500. ¿Y cuánto me deben a mí los deudores? 1,500. Entonces, en base a esto, ahora sí es que nosotros ya después tendríamos que hacer un balance general, un estado de resultados para saber si tenemos pérdidas o ganancias. Pero obviamente, la finalidad de la contabilidad es que te ayude a tomar decisiones. Hoy día resulta que debe 120 más 25 serían 145 más 21 serían 146,500, 166,500. Perfectamente en el banco tienes para tú cubrir todas tus deudas. Entonces tú pudieras ya tomar la decisión, si así fuera necesario, de decir, bueno, vamos a pagar todos los proveedores, todos los pagarés y vamos a pagarle a todas las personas que nos prestan para no tener deudas y aún así tú te quedarías con un buen margen de efectivo en tu cuenta bancaria. Pero obviamente todo eso tiene que ver con la toma de decisiones. Así que este es el ejercicio, lo pueden realizar las veces que sea necesario. Yo les voy a dejar este ejercicio de aquí. Es prácticamente igual, solamente cambiaron cambiaron las cantidades. Van a abrir las cuentas T, pues lo hacen aquí con los bordes. Este archivo se los voy a mandar, lo hacen con lo de los bordes, hacen las cuentas T y empiezan a pasar las cantidades, abren las cantidades tal cual lo hicimos nosotros aquí, determinan el capital, cuánto es activo, cuánto es de pasivo, la diferencia, lo abonan y posteriormente realizan cada uno de los ejercicios y al final de los ejercicios sacan el saldo de cada cuenta para ver cuánto quedó de dinero en cada cuenta. ¿De acuerdo? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy para complementar la clase de contabilidad. ¿De acuerdo? Un gusto saludarlos y espero haya quedado claro. Cualquier cosa pueden contactarme vía WhatsApp.